Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a propósito de las elecciones municipales y regionales en Colombia, los resultados no han sido para nada favorables para el partido de Gustavo Petro, presidente de ese país. ¿Qué podemos leer de esos resultados? Bueno, antes de ingresar al fondo del asunto, me gustaría que nos acompañe a ver el siguiente video de AFP. Golpe a la izquierda oficialista en Colombia. Las alcaldías de las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla quedaron en manos de opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro en las elecciones locales del domingo. Carlos Fernando Galán ganó la alcaldía de Bogotá con 49% de los votos y reemplazará a la centroizquierdista Claudia López. La inseguridad tiene que ceder rápidamente. Inicialmente nuestro esfuerzo, porque hablamos con la verdad, va a ser en las zonas estratégicas de la ciudad como el sistema de transporte público, las ciclorrutas, los puntos estratégicos de comercio. Los resultados representan un revés electoral para el gobierno de Petro, ya que los analistas consideran estos comicios como una valoración de la gestión del presidente. En el poder desde agosto de 2022, el mandatario registra una desaprobación del 60% en la más reciente encuesta de Invamer. Los escándalos de corrupción que rodean a su familia, las dificultades para acordar la paz con los grupos armados y la creciente violencia en el país le pasaron factura al gobierno de acuerdo con expertos. Tratando de profundizar. Bien, hemos visto un resumen pequeñito, nada más, de lo que significarían estas elecciones, pero para hablar mejor sobre este tema ya estamos conectados con Andrés Carmona, él es editor político de Blue Radio de Colombia. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. Mayra, un gusto saludarte y un gusto saludar a la gente de Perú, a nuestros queridos hermanos de Perú. Muy interesante poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre el proceso electoral que acabamos de terminar en Colombia. Hemos visto en este proceso que ciudades importantes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla no han tenido la aceptación del partido de Petro, sino más bien se han ido a la oposición. ¿Cómo lees tú estos resultados y qué significa para Gustavo Petro? Mira, primero hay que entender un poco cómo está conformado el sistema político colombiano. Hoy el presidente Gustavo Petro no gobierna a través de lo que es un partido propiamente, sino de una coalición de gobierno llamada Pacto Histórico. Esa coalición de gobierno está conformada por todos los partidos del espectro de la izquierda. Adicionalmente, hay otros partidos que estaban cercanos al sector de centro o centro derecha, que hasta hace poco se describían como partidos de gobierno y conformaban la coalición de gobierno a nivel nacional, lo que él llamaba un frente amplio. Eso en ese marco de lo que es el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero además Colombia estrenó una situación este año y es que pasamos de 16 partidos que teníamos en la última elección de 2019 a cerca de 36 partidos. Y Wow. esos 36 partidos otorgados con aval, pues podían competir, podían presentar candidatos, pero la particularidad era que eran partidos muy pequeños, de unos liderazgos unipersonales, y muchos de ellos utilizaron la figura que utilizó el presidente Petro para ganar la presidencia, que fue la figura de la coalición. Y sumado a eso, un panorama de candidatos inscritos por firmas, que la legislación colombiana lo permite, y se inscriben por firmas y al no alcanzar o las firmas o al no tener suficiente respaldo, buscaban una coalición con partidos políticos para poder aspirar. Entonces, en ese panorama, en ese río revuelto de partidos, grupos significativos de ciudadanos, pues se jugaron estas elecciones, pero sin duda fue un intento del presidente Gustavo Petro para legitimar a través de los hechos regionales lo que estaba ocurriendo con su gobierno. Y el resultado final es que al gobierno no le fue nada bien, porque la marca Pacto Histórico, que es la marca que uno por eso entiende como el partido, a nivel internacional muchos le entienden como el partido del presidente, no obtuvo la victoria en las diferentes ciudades capitales, porque la mayoría de los candidatos de esa coalición
perdieron esos escaños. Entonces esto se convirtió en una derrota para el presidente de la República. Inicialmente el presidente no quiso asimilar el resultado, pero al final, asumiendo precisamente por todo ese escenario de coaliciones, habiendo unos partidos que no necesariamente son de su espectro, de los que él es el líder natural, dicen, como están declarados de gobierno, como están trabajando conmigo en la coalición, pues para mí es una victoria. Pero la realidad hoy es que la coalición Pacto Histórico solo logró 2 gobernaciones y un puñado de alcaldías en el país. Ujú. Pero se puede leer esto como una derrota a Gustavo Petro, para Gustavo Petro, por, lo digo porque son ciudades importantes y porque además, como se ha visto en el informe de la agencia AFP, él tiene denuncia a su familia, a su entorno. Entonces parece que eso no está siendo bien visto o está haciendo las cosas bien. Mira, la realidad es que hoy el presidente Gustavo Petro tiene una situación muy difícil, no solo por situación de lo que está pasando con la alcaldía de Bogotá, con Medellín, con Barranquilla, sino por su propia dificultad con su familia, su hijo Nicolás, que hoy se enfrenta a un juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito y por dineros que presuntamente ingresaron a la campaña del presidente por parte de exnarcotraficantes y personas de dudosa procedencia y que fueron captados por el hijo del primer mandatario. Eso al final terminó siendo un golpe. En el Congreso no facilidades, no tiene una coalición robusta y el golpe final lo dieron estas elecciones regionales donde, voy a poner un ejemplo, él apostaba por la ciudad de Bogotá, había hecho renunciar a uno de sus senadores más importantes para aspirar a la alcaldía de Bogotá y ese candidato terminó siendo el tercero en votación. O en Medellín, donde el alcalde o el exalcalde Daniel Quintero esperaba elegir a su sucesor y ese sucesor solo obtuvo el 10% frente a una derrota aplastante, una victoria mejor aplastante del candidato de la oposición, Federico Gutiérrez, que fue opositor del presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial. Wow. ¿Y cuál es la percepción de la gente? Imagino que ustedes también como medio están todos los días en contacto con la población, con lo que piensan. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de la gente en Colombia? Hay que entender esto de cierta medida. Muchos analistas y muchas voces han hablado de que no se puede calificar o no se puede considerar estas elecciones como un plebiscito del gobierno del presidente Gustavo Petro a escaso apenas un año de haber iniciado el mandato. Pero la realidad que la gente está viendo en las calles o lo que percibimos en las calles es que primero Colombia sigue siendo un país muy polarizado. Los sectores que defienden al presidente de la República, aunque están mermados en opinión, son sectores muy duros, muy fuertes en sus convicciones y en su defensa del gobierno nacional. Ellos no hablan de derrota, ellos hablan de que eran una fuerza política que no existía hace 2 años y hoy son una fuerza que está avanzando y que tienen presencia en alcaldías, consejos y gobernaciones, pero cuando vemos a la gente del común, pues sus problemas son otros. Sus problemas no son los del día a día y ni siquiera los de la agenda del presidente de la República. Sus problemas están enmarcados en un problema de seguridad enorme, no solo en las ciudades, sino en la zona rural, donde ya hay una presencia fuerte de los grupos armados ilegales, mientras que el gobierno trata de avanzar con una agenda de lo que ellos han llamado la paz total, una agenda de negociaciones con distintos grupos. Por el otro lado, en las ciudades, delitos comunes como el robo, la extorsión, el secuestro han aumentado. Y esas son las diferentes dificultades, temas como el hambre, temas como la inseguridad. Y te voy a poner un caso de Bogotá. En Bogotá la discusión que se entró y que incluso terminó aquí sí siendo una prueba de si la gobernabilidad o la influencia del presidente de la República, que ya había sido alcalde de la capital en los años 2011, 2012, 2015, un debate clave fue el metro de Bogotá, la primera línea del metro de Bogotá, porque el presidente de la República, podría decirlo así, tiene una obsesión o tiene una idea de que él quiere modificar el contrato que se está ejecutando para subterranizar la primera línea
Y él incluso después de su visita a China la semana pasada decía, pues creo que habrá que hacer un plebiscito y los ganadores de la jornada, el alcalde elegido Carlos Fernando Galán y el segundo en votación, Juan Daniel Oviedo, pues le dijeron, señor presidente, aquí está su plebiscito, usted, la ciudadanía no quiere modificar el metro de Bogotá como usted quiere. Si a estas alturas, Andrés, vemos a un presidente, Gustavo Petro, que tiene un 60% de desaprobación, ¿cómo crees que termine su mandato? Mira, podemos basarnos en lo que dice The Economist. The Economist hablaba la semana pasada en un artículo que lo recomiendo mucho, en el que dice que el presidente se desinfló, primero tiene unos comportamientos que incomodan a nivel internacional, que incomodan en el país. Entonces, la realidad es que hoy el gobierno nacional podría estar perdiendo una ventaja que tenía ante la población, y el presidente sin duda lo que ha terminado haciendo es radicalizar su discurso ante las dificultades que ha tenido en el Congreso, ante las dificultades de poder consolidar un gabinete que se mantenga en el tiempo, ante las dificultades de consolidar una coalición de gobierno y ante los escándalos, porque Colombia cada se encuentra con un nuevo escándalo protagonizado o por el presidente, por subalternos del gobierno. La actitud del presidente de la República y sumado a esta derrota electoral ha sido la de radicalizar su discurso. Él en el discurso de anoche de las 8 de la noche, en su alocución presidencial, él hablaba de la importancia de la democracia, de establecer canales de comunicación con los gobernantes electos, pero inmediatamente utilizó el escenario donde más se comunica, que es la red social X, donde empieza a trinar, utilizó la palabra trinar como tradicionalmente se conocía, pero trinar diciendo que él no se sentía derrotado, que todo iba a que él no se sentía. El verdadero problema ahora va a ser el Congreso, porque con un mapa político reconfigurado a favor de la oposición y los sectores independientes, habrá que ver si en esos poderes regionales hay una influencia fuerte hacia los congresistas y qué tanto le van a correr o no a las reformas sociales planteadas por el gobierno. Bueno, vamos a verlo y seguramente nos contactaremos contigo más adelante para que nos lo cuentes, porque es interesante también ver cómo se va desarrollando esta preocupación, esta crisis en Colombia, y sobre todo lo que va a enfrentar Gustavo Petro en las próximas semanas. Muchísimas gracias. No, a ustedes, Mayra, a la gente de Perú 21 y a nuestros hermanos de Perú, siempre dispuestos a conversar con ustedes. Un abrazo, Andrés. Bien, Igualmente. era entonces Andrés Carmona, el editor político de Blue Radio en Colombia, y nos estaba contando cuál es la percepción de la gente tras estas elecciones regionales. Y además de eso, también nos estaba contando que el presidente Gustavo Petro está enfrentando otro tipo de problemas que lo están llevando a tener esta desaprobación, y al parecer es una tendencia a subir. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.